Bienvenidos a este episodio. Hoy nos situamos en octubre de 1929. El Dow Jones acaba de registrar su máximo histórico de 381 puntos y en cuestión de días todo se derrumba. El jueves negro, el 24 de octubre, los mercados de Nueva York entran en caída libre. El lunes y el martes siguientes el índice pierde más del 23% acumulado. Comienza la mayor crisis económica del siglo XX. Para entender qué pasó, cómo se propagó y qué lecciones dejó, contamos hoy con invitado 1, invitado 2 e invitado 3. Vamos para allá. Invitado 1, ¿cómo llegamos a ese punto de crisis? ¿Qué estaba ocurriendo antes del crash? Bueno, la economía de los años 20 vivía en un auge espectacular. La producción industrial crecía más del 4% anual, impulsada por la electrificación, el automóvil y había fragilidades enormes. El precio de las acciones del Dow Jones se había multiplicado por 6 entre 1921 y 1929. Y lo alarmante era cómo se financiaba esa fiebre bursátil. Pues los inversores podían comprar acciones aportando apenas el 10% de su valor y financiando esto con préstamos de los brokers, lo que se llama margin lending. Eso pues amplificaba las ganancias de los momentos buenos, pero también multiplicaba las pérdidas cuando el ciclo pues se revertía. Y hay que añadir otro problema de fondo. El sistema bancario estadounidense era tremendamente frágil. Había más de 25.000 bancos independientes con escasa regulación federal, muy expuestos a los ciclos del sector agrícola e inmobiliario. No era un sistema construido para absorber un choque sistémico. Invitado 2, cuéntanos, ¿qué ocurrió exactamente en esos días de octubre? El crash no fue un relámpago en un día soleado. La corrección había comenzado en septiembre, cuando el mercado tocó ese máximo de 381 puntos. Lo que ocurrió el martes 29 de octubre fue el punto de quiebre definitivo. Se negociaron más de 16 millones de acciones, una cifra récord para la época, y el índice cayó un 12% en una sola sesión. El mecanismo fue brutal. Cuando los precios empezaron a bajar, los brokers lanzaron las llamadas de margen, los margin calls, exigiendo a los inversores que aportasen más garantías. Como no podía hacerlo, vendían en masa y esa venta masiva hundía aún los precios, que entonces generan nuevas llamadas de margen, una espiral sin freno básicamente. Y hay un debate académico interesante pues sobre aquello que fue una burbuja irracional o si tenía pues alguna lógica. White demostró que los ratios, el precio-beneficio de 1929 eran históricamente insostenibles. Pero McGrattan y Per Scott argumentaron después de parte de esa valoración podía justificarse por el aumento del capital intangible empresarial. Lo cierto es que en el tiempo real nadie lo ve venir con esa claridad. La bolsa caía, pero ¿cómo pasó eso a destruir el empleo y la economía real? Aquí entra la teoría de Irving Fisher, formulada en 1933, que sigue siendo clave. Fisher explicó que cuando los precios caen, la inflación, el valor real de las deudas sube automáticamente. Las empresas y familias endeudadas ven que deben más en términos reales, recortan el gasto, quiebran, los bancos no cubren sus préstamos y raciocinan el crédito. Esto deprime más a la economía, que genera más deflación. Una espiral hacia abajo, los números son brutales. En Estados Unidos los precios cayeron un 25%, el PIB real se contrajo un 30% y el desempleo pasó del 3% en 1929 a más del 25% para 1933. 13 millones de trabajadores sin empleo. Y la crisis se exportó al mundo entero a través del patrón oro. Las monedas estaban fijadas al oro, lo que obligaba a los países desplatorios a contraer su economía interna justo cuando más necesitaban estimularla. Green demostró que los países que abandonaron antes el patrón oro, como el Reino Unido en 1931, se recuperaron antes. Los que se aferraron a él, como Francia y Alemania, profundizaron su caída. Además, pues Keith Blair señaló que no había un prestamista de último recurso a escala global que pusiera orden, como Gran Bretaña ya no podía hacerlo y Estados Unidos no quería hacerlo. Invitado 3, ¿cómo respondieron los gobiernos? ¿Actuaron bien? Bueno, pues la respuesta inicial fue en muchos casos exactamente la contraria a lo que se necesitaba realmente. La Reserva Federal permitió que la oferta monetaria, el dinero en circulación, se extrajera en un 33%, se contrajera, perdón, entre 1929 y 1933. Pues Friedman y Schwartz lo documentaron con claridad. La Fed fue pasiva durante los pánicos bancarios de 1930 y 1931, cuando una inyección de liquidez podría haber frenado este colapso. Y el presidente Hoover, para el colmo, subió los impuestos en 1932
intentando equilibrar el presupuesto. Esto profundizó la recesión. Bueno, el giro llegó con Roosevelt y el New Deal. En 1933, las medidas clave fueron abandonar el patrón en oro en abril de este año, devaluar el dólar, separar la banca comercial de la inversión con la ley Glass-Steagall, crear Federal de Depósitos, el FDIC, para restaurar así la confianza en los bancos y lanzar programas masivos de obras públicas. En Alemania, en cambio, la política fue más que todo de austeridad, del canciller de Brinnen, atrapada entre el patrón del oro y las reparaciones de la guerra. Esto aceleró el desastre y abrió el camino del nazismo. Más allá de los números, ¿qué impacto tuvo eso en la vida de la gente y en la política? Bueno, realmente esto fue muy devastador para millones de familias. En Estados Unidos el ingreso per cápita real cayó casi en un 29%. O sea, la pobreza se generalizó, hubo migraciones internas masivas y uno de los factores que lo agravó en mayor cantidad fue la ausencia de redes de protección social. No existían aquellos seguros de desempleo ni pensiones suficientes. Esta carencia fue precisamente lo que después impulsó a la construcción del estado de bienestar en Europa y América. Políticamente, la crisis fue un caldo de cultivo para los extremistas. En Alemania, el partido nazi pasó del 2,6% en 1928 al 37% en 1932. El desempleo masivo y la miseria erosionaron la confianza en las democracias y dieron la puerta a líderes que prometían soluciones radicales. La Gran Depresión no solo causó la Segunda Guerra Mundial, no fue lo que solamente causó la Segunda Guerra Mundial, pero fue unos vehículos que hizo que esta fuera posible. Y su legado intelectual es enorme. La crisis demostró que sin cooperación internacional el sistema financiero global pues, es vulnerable. Esa lección se tradujo en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cuando llegó la gran recesión de 2008, los bancos centrales pues, actuaron como prestamistas de último recurso, precisamente para no repetir el error pues, que había pasado en los años 30. Para cerrar la investigación nos dejan 3 conclusiones claras. Primero, el crash del 29 no fue un accidente impredecible, fue el resultado de vulnerabilidades acumuladas durante años, sobrevaluación bursátil, fragilidad bancaria y desequilibrio monetarios internacionales. Segundo, los errores de la política económica, sobre todo la contracción monetaria y el apego al patrón del oro, convirtieron una recesión grave en una catástrofe histórica. Y por último, las lecciones aprendidas fueron la base del orden económico internacional de posguerra. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.